Estimados alumnos, daremos inicio a la unidad de textos literarios correspondiente a la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Bueno, los textos literarios corresponden a textos en los que se manifiesta la función poética, ya sea como un elemento fundamental o secundario, y son géneros literarios la poesía, la novela, el cuento, el teatro y el ensayo. ¿Ya? El escritor en este tipo de textos juega con los recursos lingüísticos para liberar su imaginación y fantasía en la creación del mundo ficticio. Durante el transcurso de esta unidad nos vamos a ir dando cuenta que este juego que establece el escritor deja mucha incorporación a quien lo está leyendo, porque hay muchas cosas que no están explícitas en lo que el escritor deja en evidencia, sino que lo deja a la imaginación de quienes podemos leer sus textos. Como dijimos, ejemplos de textos literarios, tenemos la poesía, la novela, cuento, teatro, y también es considerado el ensayo literario, donde está incluido todo lo que tiene que ver con los mitos. Existen tres tipos de clasificaciones de los textos literarios. Textos literarios los encontramos en los narrativos, en los dramáticos y en los líricos. Los textos narrativos son las composiciones escritas en prosas donde se contiene un relato sobre algún acontecimiento real o ficticio y donde es desplazado en el tiempo y en el espacio. Vale decir, no necesariamente en el textos literarios narrativos podemos estar en presente, sino que también podemos hacerlo en un pasado o en un futuro, pero hacerlo real. Los textos dramáticos, por otra parte, ofrecen como panorama el conflicto entre dos o más personajes. El desarrollo de la obra está encaminado a cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es su enlace, o sea, cómo va a terminar. Dentro de este tipo de textos están todo lo que tiene que ver con los guiones de teatro y de cine. El texto lírico, por su parte, se manifiestan sentimientos y emociones puestos en el yo del autor. Entre ellos encontramos los himnos, las odas, las elegías, las canciones. Hay varias consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta en relación a lo que son los textos literarios. Los textos literarios, como dice acá la diapositiva, no son explícitos. Lo dije anteriormente, hay muchas cosas de estos textos literarios que dejan a la imaginación de quien lo está leyendo. El escritor, el autor de los textos literarios, no especifica todo lo que él quiere decir y juega un poco este rol de complicidad con quien lo lee para poder crear y utilizar la imaginación del receptor para poder ir deduciendo cosas que él no ha querido establecer con claridad en el texto. Los lectores deben, por su parte, también interpretar el texto con conocimientos previos del mundo. Este juego que utiliza el lector de ir un poco utilizando su imaginación tiene también que ver con los conocimientos previos que este lector tenga. No todos vamos a responder de la misma forma, por ejemplo, ante un cuento o ante lo que el lector no quiere decir de una poesía y lo deja y no está explícito, sino que lo deja a la imaginación. Esto va a depender, como dice acá, del conocimiento previo que cada persona tenga del mundo. El lector comparte el juego de la imaginación para captar lo no dicho. Se hace parte de este juego que ha establecido el autor para poder concluir o para poder dar algún argumento coherente a lo que está él expresando. Ahora, el autor también deja que en este juego que el lector llene esta información que falta para poder construir el sentido. Es sabido que los textos tienen que tener un sentido y un orden lógico. Parte de este orden lógico y congruente con los textos lo va dando entonces quien lo va leyendo, haciéndose cómplice de este juego en los textos literarios, donde el lector no deja todo dicho, sino que
donde se utilizan mucho los sentimientos y las experiencias que vaya teniendo quien lo va leyendo. Ahora, el autor literario también recurre a 3 grandes procedimientos en la construcción de su texto. Y eso es un poco, de modo, se los voy a dar un poco como a conocimiento, que el escritor, el autor, siempre se va a utilizar como recurso la narración, la descripción y el diálogo para poder construir su texto literario. Bueno, alumnos, esta ha sido la unidad de hoy. Y los invito a seguir trabajando. Esta es una primera parte de lo que tiene que ver con los textos literarios y vamos a ir anexando un poco más de información. Tenemos también los textos no literarios y es donde tenemos que ir haciendo el juego de diferenciación de este tipo de trabajos. Cualquier duda, cualquier consulta, diríjanse a tutorías@earchile.cl. Nos vemos.